Le damos los buenos días, la bienvenida a Martín Lema, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va, Lema? Buen día, Lorena, Humberto, ¿cómo andan? Un gusto de saludarlos. ¿Qué tal? Bueno, hoy es un día muy importante porque se va a trabajar sobre este proyecto de ley que se conoció ayer después de las 17 horas. Básicamente, ¿en qué consiste? Se estaba reclamando, ¿no?, el texto concreto de este proyecto, bueno, para conocer un poco cómo se va a regular este derecho consagrado en la Constitución. ¿Cuáles son sus características? Bueno, en primer lugar, es una iniciativa que no surge porque el gobierno tenga ganas de hacerla. Es una iniciativa que, en virtud de que hay ciertas reuniones o aglomeraciones que por las características y por el incumplimiento de medidas sanitarias pueden generar la propagación del virus, generando un riesgo sanitario, evidentemente que en ese tipo de situación hay que actuar. Entonces el artículo 38 de la Constitución justamente permite, por razones de salud, de seguridad y de orden público, en este caso estaríamos claramente por las razones de salud, de establecer algún tipo de limitación del derecho a reunión. Más que una limitación igual de un derecho a reunión, es proteger un derecho, un bien mayor, que es el de la salud de todos los uruguayos. Entonces lo que hace este proyecto es, por un plazo de 60 días, evitar, lo que intenta es evitar diferentes reuniones o aglomeraciones cuyas personas no estén cumpliendo con las medidas sanitarias que se establecen por parte del gobierno. Entonces estamos hablando de una herramienta que es necesaria, absolutamente necesaria, que es temporal y que es garantista. Es garantista por el contenido, porque el concepto es sumamente preciso y claro, pero aparte estamos hablando de un término de 60 días que evidentemente hay que tener en cuenta que a medida que crecen los casos, a medida que hay una mayor ocupación de la cama de CTI, y a raíz también de estar lamentando fallecimientos todos los días, evidentemente que si ese tipo de concentraciones generan un riesgo sanitario, hay que actuar. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno dentro de las medidas es establecer esta, que intenta, en primer lugar, que sea articulando entre los diferentes organismos, ya sea Poder Ejecutivo o los gobiernos departamentales, a desincentivar, es decir, a disuadir. No es que en la primera de cambio se caiga con una multa y nada por el estilo. La primera reacción tiene que ser, en buenos términos, intentar que la reunión o el motivo de la concentración, en caso de estar generando Bueno, ahí se nos... un riesgo sanitario, cese. Bueno, hemos tenido... Hola, ¿me escuchan? Nosotros te escuchamos, Hola, ¿me Martín. escuchan ahí? Sí, hubo una pequeña interrupción, pero te escuchamos. Y aprovecho ya para hacerte la siguiente pregunta, un poco yendo a los detalles del proyecto. O sea, ¿quién es el Poder Ejecutivo a través de los ministerios competentes, dice el proyecto de ley? Concretamente, ¿quiénes son los que van a controlar las aglomeraciones y cómo se va a definir aglomeraciones? En el proyecto no se define claramente cuántas personas y en qué circunstancias es una aglomeración. Eso va a ir por la vía de posterior cuando el presidente firme la resolución. ¿Cómo se va a manejar esos temas? Muy buena la pregunta, Lorena. Empiezo por la segunda parte. En realidad, el proyecto sí define. Lo que no establece una cuantía, pero está definiendo como concentraciones, circulación, permanencia de cantidad de personas de que estén incumpliendo con las medidas sanitarias. ¿Por qué se dice de esa forma? Porque va un concepto. Vamos a suponer, sin perjuicio de que en una reglamentación sea necesario precisar un concepto. Pero en primera instancia hay que, o mejor dicho, precisar una cuantía. En primera instancia tiene que estar bien definido el concepto, porque acá lo que genera riesgo no necesariamente está vinculado a la cantidad de personas, sin perjuicio que si es una gran cantidad de personas que uno no pueda llegar a controlar, evidentemente que esa situación puede llegar a generar un riesgo sanitario. Pero por otro lado, lo que se está estableciendo claramente en el concepto es sobre el incumplimiento de las medidas.
Para poner un ejemplo concreto, vamos a hacer referencia a que uno quisiera limitar en X cantidad de personas, 30 personas. ¿Tá? Pueden haber 27 personas que estén en un espacio reducido incumpliendo las medidas sanitarias. Y esa concentración genera riesgo sanitario. O puede pasar que en un ambiente amplio haya 32 personas, pero que estén con una distancia más que prudente y con uso de tapaboca, más las diferentes recomendaciones sanitarias. Por lo tanto, eso no generaría el riesgo sanitario. ¿Cómo se determina? Y también hay un principio del derecho. Hay un principio que es el principio de la razonabilidad. Tiene que ser razonable y hay que aplicar el sentido común. Y significa aplicar el sentido común en lo que decía. No solamente tiene que ver el quantum en el sentido de la cantidad de personas, sino también en qué espacio se da y de qué forma se da. Entonces, la ley lo que establece es un concepto claro, sin perjuicio, que como esto es tan dinámico y esta pandemia nos ha despertado a todos una situación de desconocimiento, muchas características, la reglamentación permite, en una forma más dinámica, desarrollar, en caso de ser necesario, cualquier tipo de ajuste en dirección de que pueda preservar lo más importante, que es la salud de los uruguayos. Bien, Pero yo insisto en algo. Sí. Ya tenemos que cerrar. ¿Cómo va a ser el trámite hoy en el Parlamento? Porque es de consideración grave y urgente. El Frente Amplio se va a reunir esta mañana para discutir. Ya se adelantaron algunas propuestas, por ejemplo, de reglamentar el artículo 44, ¿no? ¿Cómo se va a dar esa discusión? Con mayoría simple, o sea, ya están los votos de la coalición como para que se apruebe. Justamente, ¿cómo prevé que va a ser este día allí en el Parlamento? Hay sesión en la Cámara de Senadores a las 9:30. O sea que la primera Cámara en tratarlo justamente es el Senado. A posteriori pasa a la Cámara de Diputados, que está citada para las 15 horas. Y ahí, bueno, calculamos que ya en el correr de la tarde se va a aprobar en forma definitiva esta iniciativa, porque evidentemente cuenta con los votos de la coalición plural de gobierno. Bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Lo dejamos que tiene que irse al Parlamento. Por favor. Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre.